Hola, ¿cómo les quedó su línea del tiempo? A mí me quedó un poco grande, pero se las voy a mostrar para que vean ustedes cómo es que quedó mi línea del tiempo. A ver si ustedes tomaron algunos datos de estas o pueden aumentarla en su línea. Vamos a ver cómo quedó. Vean ustedes, todo nace de un punto. Aquí tenemos entonces a la ciudad de Córdoba, Veracruz, el día de ayer, 24 de agosto. Este 24 de agosto se firmaron los tratados de Córdoba, que fue en 1821. Entonces, el 24 de agosto de 1821 se firmaron los tratados de Córdoba, donde estuvo don Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide. Pero, ¿qué pasó antes de ese 24 de agosto? Pues, antes de que se firmaran los tratados de Córdoba, hubo otros tratados, como el de Apatzingán, el 24 de febrero. Entonces vemos aquí que el 24 de febrero también es considerado el Día de la Bandera. 24 de febrero de 1821. Día de la Bandera o la creación de la primera bandera de México, la del Ejército Trigarante. Pero, ¿por qué se dieron las cosas así? Acuérdense que después del 24 de agosto, el Ejército Trigarante entra triunfante el 27 de septiembre a la Ciudad de México. Pero, y aquí esta parte se llama consumación de la independencia. Pero todo tiene un inicio. Muy bien. Entonces, el 24 de agosto tiene como antecedente el 24 de febrero en el documento de Apatzingán o la Constitución de Apatzingán, en donde se incluyen algunos elementos del 24 de agosto con la llegada de don Juan O'Donoghue. Pero esto no fue posible, o fue posible, mejor dicho, gracias a Iturbide, que había sido mandado a hacer las paces con Vicente Guerrero. Así que estos dos personajes se dieron las paces, se dieron el abrazo el 10 de febrero. Vean, pero ¿por qué se dieron ese abrazo? ¿Alguien lo ordenó? Claro que sí. Una conspiración que hubo en México en la Profesa, donde decidieron entonces darle la espalda a su rey, Fernando VII, que había vuelto a aceptar la Constitución de Cádiz. Vean aquí Cádiz para arriba, y ya no les gustó a los de la Ciudad de México y entonces conspiraron para que no estuviera en el poder Fernando VII. Después de tanto haberlo querido, porque le decían él al bien amado. Acuérdense que antes de esta conspiración hubo otra, la famosa conspiración de Querétaro. En Querétaro, acuérdense que se descubrió esa conspiración en 1810, la conspiración de Querétaro, y entonces se tuvo que dar inicio a la independencia de México por don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo llamó a las armas y decía: arriba el rey Fernando VII. Lo queríamos aquí de rey. Las gentes querían al rey Fernando VII
querían que ese gobierno no estuviera. ¿Pero por qué? Porque precisamente estábamos sin un rey verdadero español. No estaba aquí un rey español. Pues bien, aquí tenemos a José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, que había quitado precisamente a Fernando VII, que a su vez le había quitado el trono a su papá. Así que lo hicieron que le devolviera el trono al papá y luego abdicaron a favor de José Bonaparte. Así que ya no teníamos rey. Decían entonces que era un mal gobierno. Arriba Fernando VII era el bien amado, ¿verdad? Lo querían en España, en la revolución que tuvo desde 1808 hasta 1814. Fue una revolución o una independencia, mejor dicho, de España, donde volvieron a colocar al rey Fernando VII, pero ya no un rey total, sino un rey constitucional. Eso significa que hubo una constitución. Sí, la famosa constitución en España, la constitución de Cádiz, que ponía al rey Fernando VII, lo ponía como su rey constitucional. Así que él, una vez estando en el poder, después de ser el rey bien amado, se convirtió en 1814 como el felón. Un rey felón, aquel que comete una felonía, una traición. Así que él ya no quiso estar con la Constitución de Cádiz y dijo, yo soy rey porque Dios así me lo permitió. Y entonces este señor tuvo muchos problemas en su reinado en España. Así que nuevamente, fíjense ustedes, en 1821 volvió a aceptar la Constitución de Cádiz. Cádiz arriba. Pero aquí en México, precisamente en la Profesa, no les gustó la Constitución de Cádiz y entonces conspiraron, así como la famosa conspiración de Querétaro del 15 de septiembre, en 1821 también conspiraron contra contra el gobierno de España, y porque había aceptado nuevamente la Constitución de Cádiz. Mandaron entonces a lo que es Agustín de Iturbide a hacer las paces con los independentistas, porque ahora los realistas se convirtieron en independentistas para juntos separarse del rey español. Claro que los independentistas, acuérdense que desde un principio no querían separarse del rey de España. Querían que regresara su rey de España. Al que no querían era al rey francés, que estaba como rey español. Complicado, ¿verdad? Pero bueno, y así es como se dieron estas cosas. Y se da el abrazo de Acatempan, se da la constitución de Apatzingán, los españoles no se dejaban, ya hubo peleas entre los realistas y aquí en Córdoba, pues muchos realistas se cambiaron de bando, pero hubo una pelea entre los que sí querían o sí apoyaban a Fernando VII y otros que no apoyaban la Constitución de Cádiz. Y aquí en Córdoba se da una de las últimas batallas entre realistas. En realidad, entre realistas. Pero unos realistas ya se habían convertido en independentistas. Así que en Córdoba, ¿verdad? El 21 de mayo se da la batalla de Córdoba, se firman los tratados en cuanto llega de la Nueva España don Juan O'Donoghue,
y el 27 de septiembre se le considera la consumación de la independencia. Cosas pasaron y nadie quiso, el rey estar enojado, no iba a mandar a alguno de sus hijos, así que aprovechando la situación, Agustín de Iturbide, que era ya apoyado por los independentistas y los españoles que quedaban aquí, se declara el 21 de julio de 1822 emperador de México. Y así es como termina esta parte de la historia. Pues gracias, nos vemos mañana.